¿Sientes que tu vida está en el caos, sin rumbo ni propósito? La respuesta a tu confusión podría estar en un texto milenario, más allá de lo que crees. En el principio de todo, antes de que existiera la luz o la sombra, solo había un vasto abismo y la presencia divina moviéndose sobre la inmensidad de las aguas. Piensa en eso por un momento, una pizarra en blanco, el potencial infinito, donde el caos era la única realidad palpable. Es un reflejo perfecto de nuestros propios inicios, ¿no? Cuando estamos en la oscuridad sin saber qué hacer, la primera orden que escuchamos es hágase la luz. Y de repente, de la nada, surge la claridad, la distinción entre el día y la noche. Esa capacidad de discernir es tu primer paso hacia cualquier creación. El segundo día, el firmamento apareció, separando las aguas de arriba de las de abajo. Es una metáfora de establecer límites en tu propia vida. Sin estructuras, sin esa separación vital, todo se desborda, se confunde, se estanca. ¿Cuántas veces has intentado construir algo sin cimientos claros? El fracaso es inevitable. Luego, la tierra seca emergió del océano primordial, un lugar firme donde la vida podría echar raíces. Es el fundamento, la base sobre la que todo lo demás se construirá. Necesitas tu propio terreno sólido. La vegetación brotó entonces una explosión de vida y abundancia que ofrecía alimento y continuidad. Todo esto, en solo 3 días, fue declarado bueno por el Creador. Una bondade inherente, una perfección inicial que a menudo olvidamos en nuestra propia imperfección. Las lumbreras celestiales, el sol, la luna y las estrellas aparecieron en el 4.º día, no solo para alumbrar, sino para marcar el tiempo, las estaciones, los ciclos. Esto es crucial a la vida, no es estática. Hay momentos para sembrar y momentos para cosechar, tiempos de luz y tiempos de oscuridad. Entender tus propios ciclos internos es poder puro. Si no respetas el ritmo natural, te agotarás. El 5.º día, los mares se llenaron de criaturas vivientes y los cielos de aves, una proliferación de vida que fluye y se mueve sin cesar. Dios los bendijo con la instrucción de fructificad y multiplicaos. La expansión es una ley universal. ¿Estás estancado o te estás multiplicando en todos los aspectos de tu existencia? Finalmente, en el 6.º día, llegó la creación más compleja a los animales terrestres, y lo más asombroso, el hombre y la mujer, hechos a imagen y semejanza divina, con la capacidad de señorear sobre toda la creación. Se nos dio todo alimento vegetal para sustentar nuestra vida, y al final de este gran acto de creación, todo fue declarado bueno en gran manera. Este es tu verdadero potencial, no eres solo carne y hueso, eres un reflejo de lo divino, capaz de dominar tu entorno, pero a menudo nos conformamos con mucho menos. Después de toda esta monumental labor, el 7.º día se convirtió en un día de reposo y santificación. Es una lección vital que el mundo moderno ha olvidado en el descanso. No es un lujo, es un mandato para la productividad sostenible. Sin él, te quemas. El Señor Dios plantó un huerto en Edén, un paraíso de delicias, y puso allí al hombre. Imagina esa perfección, esa provisión ilimitada. Pero en medio de esa abundancia había un límite, un árbol, el del conocimiento del bien y del mal, del cual no se debía comer, una única restricción en un mar de libertad. Este es el punto de inflexión. El mandato era claro, libertad total, excepto por una cosa. Sin embargo, no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que de la misma tierra el Señor formó cada bestia y ave y las trajo a Adán para que les diera nombre. Este acto de nombrar no era solo una tarea, era un ejercicio de autoridad y discernimiento, una forma de conectar con el mundo que se le había dado. Pero entre todas esas criaturas no se encontró una ayuda idónea para Adán. La verdadera conexión, la verdadera complementariedad faltaba. Fue entonces cuando el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y de su costilla formó a la mujer. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, exclamó Adán. La primera pareja, desnuda y sin vergüenza, unidas en una sola carne. Esta es la esencia de la vulnerabilidad y la intimidad que tanto anhelamos y tan a menudo evitamos. La serpiente, sin embargo, era astuta.
más que cualquier otro animal. La tentación siempre se presenta con la cara más atractiva. La libertad sin límites es autodestrucción disfrazada. La serpiente, con su astucia, se dirigió a la mujer, cuestionando la única restricción divina. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Esta es la semilla de la duda, el veneno que se inyecta en la mente, la sugestión de que hay algo más, algo prohibido que te hará ser como dioses. La mujer, atraída por la promesa de sabiduría y el deseo de lo que parecía bueno para comer y agradable a los ojos, tomó del fruto y comió, y luego lo dio a su marido. En ese instante los ojos de ambos fueron abiertos, pero no a una sabiduría superior, sino a su propia desnudez y vergüenza. Esa es la ironía del pecado. Promete libertad, pero solo entrega cadenas. Intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, un parche, una solución superficial a un problema profundo. Y entonces oyeron la voz del Señor paseándose por el huerto y se escondieron. La culpa te hace huir de la presencia que te da vida. Cuando Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás tú?, no era por ignorancia, sino para invitarlos a la verdad. La respuesta de Adán fue un reflejo clásico de la evasión. Anjoí tu voz, y tuve miedo porque estaba yo desnudo y por eso me escondí. La vergüenza nos paraliza. El interrogatorio divino reveló la cadena de responsabilidades evitadas. Adán culpó a la mujer, y la mujer culpó a la serpiente. Nadie asume la responsabilidad hasta que no hay salida. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. La serpiente condenada a arrastrarse y comer polvo. La mujer a multiplicar sus dolores en el embarazo y someterse a su marido. Y el hombre a comer el pan con el sudor de su frente de una tierra maldita hasta volver al polvo de donde vino. Cada elección tiene un precio. Y el precio de la desobediencia fue la expulsión del paraíso. Los querubines, con una espada encendida, custodiaron el camino al árbol de la vida. Un recordatorio brutal. En algunas puertas se cierran para siempre una vez que has elegido un camino. Adán conoció de nuevo a su mujer, Eva, quien dio a luz a Caín, y luego a Abel. Caín fue labrador, Abel pastor. La envidia es un veneno lento. Llegó el tiempo de las ofrendas. Caín trajo del fruto de la tierra, Abel de lo más gordo de sus ovejas. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Caín se ensañó y su semblante decayó. Dios le advirtió: en el pecado yace a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¡Qué profunda revelación psicológica! El pecado no es una fuerza externa inevitable, es un deseo que puedes dominar, pero Caín no escuchó. Caín habló con su hermano Abel y en el campo lo mató. La violencia nace de la envidia no controlada. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Caín fue maldecido de la tierra y condenado a ser errante y extranjero. Su castigo fue grande, más de lo que puedo soportar. Pero Dios puso una señal en Caín para protegerlo de la venganza. Incluso en el castigo hay un vestigio de misericordia. Caín se fue y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. El exilio es el precio de no enfrentar tus demonios. Enoc, hijo de Caín, construyó una ciudad. Lamec, descendiente de Caín, se jactó de su propia venganza. 77 veces mayor era que la de Caín. La espiral de violencia y orgullo no se detiene. Mientras tanto, Adán tuvo otro hijo, Set. En lugar de Abel de Set, descendió Enos, y en sus días los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Un punto de inflexión, un regreso a la búsqueda de lo divino en medio de la depravación humana. Las generaciones pasaron, con Adán viviendo 930 años, Set 912, Enos 905, Cainan 910, Mahaliel, Yaheji 962, longevidad asombrosa, pero cada vida culminaba con la misma frase y murió una constante, la mortalidad. Enoc, un caso especial, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Una excepción a la regla, una promesa de una conexión más allá de la muerte. Luego vino Matusalén, el hombre más longevo, y Lamec, el padre de Noé. Noé fue llamado así porque aliviaría del trabajo y el dolor de la tierra maldita.
un presagio de esperanza en un mundo que se oscurecía. Los hombres comenzaron a multiplicarse y la maldad se extendió. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, engendrando gigantes. Cuando las jerarquías se rompen, el caos es el resultado. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha, que cada designio de su corazón era solo mal continuo. Esto es importante. La raíz del problema no es solo la acción, sino el pensamiento, la intención. Y el Señor se arrepintió de haber creado al hombre doliéndole en su corazón. Esta es una imagen poderosa de la decepción divina, una que a menudo evitamos en nuestra propia vida cuando ignoramos el dolor que causamos. Dios decidió destruir a toda criatura viviente de la faz de la tierra. Una limpieza radical. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En medio de la destrucción, siempre hay una puerta de escape para los justos. Noé era un hombre justo, perfecto en su tiempo, que caminaba con Dios. En su obediencia no era ciega, era una relación profunda. La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Dios le instruyó a Noé que construyera un arca de madera de gofer, con aposentos, y que la calafateara. Las dimensiones eran gigantescas, a 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Un proyecto que parecía una locura total, un acto de fe inmenso en medio de la incredulidad general. El diluvio venía para destruir toda carne, pero Dios establecería su pacto con Noé, salvando a su familia y a 2 de cada especie animal. La salvación es siempre un acto individual que impacta lo colectivo. Noé hizo exactamente lo que Dios le había mandado. La verdadera fe se manifiesta en la acción. A sus 600 años, Noé y su familia entraron en el arca, llevando consigo a los animales según la instrucción divina. El cielo se abrió y las fuentes del gran abismo se rompieron. La lluvia cayó incesantemente durante 40 días y 40 noches. Las aguas prevalecieron, cubriendo incluso las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida sobre la tierra seca murió. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Este es el poder de la obediencia radical, de ir contra la corriente cuando el mundo entero se ahoga en su propia ceguera. Las aguas prevalecieron durante 150 días. Luego, Dios se acordó de Noé. Un viento pasó sobre la tierra, las aguas se calmaron y gradualmente se retiraron. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé envió un cuervo y luego una paloma para ver si la tierra estaba seca. La paloma regresó, luego volvió con una hoja de olivo recién cortada. La esperanza, a veces, viene en las señales más pequeñas. Finalmente, la paloma no regresó más. Era la señal, el fin de la tormenta, el comienzo de una nueva era. En el año 601 de la vida de Noé, la tierra se secó por completo. Dios le dijo a Noé que saliera del arca con su familia y todos los seres vivos para que se multiplicaran y llenaran la tierra de nuevo. La resiliencia no es solo sobrevivir a la tormenta, sino reconstruir con propósito. Noé edificó un altar al Señor y ofreció holocaustos. Este acto de gratitud no era una formalidad, sino una reconfirmación del pacto. El Señor percibió el aroma grato y prometió no volver a maldecir la tierra ni a destruir a todo ser viviente con un diluvio. Una promesa inquebrantable, incluso a pesar de que la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, reiterando la orden de ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Les dio permiso para comer de todo animal y planta, pero con una restricción clave: no comer la carne con su vida, es decir, la sangre, y crucialmente la vida del hombre sería demandada de mano de quien la derramase. Una ley moral fundamental establecida para una humanidad renovada. La imagen de Dios en el hombre es sagrada. El arco iris se convirtió en la señal de este pacto perpetuo, una promesa visible, un recordatorio constante de que, aunque las nubes lleguen, el diluvio de destrucción total no volverá. ¿Cuál es tu propio arco iris? ¿Qué señal tienes de las promesas inquebrantables en tu vida? Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet poblaron toda la tierra. Pero incluso en esta nueva era, la imperfección humana persistió. Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó, quedando descubierto. Cam vio la desnudez de su padre y lo contó a sus hermanos, mientras que Sem y Jafet cubrieron a su padre con reverencia. Las acciones de cada uno revelaron
su carácter. La maldición cayó sobre Canaán, hijo de Cam, y la bendición sobre Sem y Jafet ante tus acciones. Y las de quienes te rodean tienen consecuencias generacionales. De los descendientes de Jafet, Sem y Cam, se formaron las naciones y lenguas de la tierra. Nimrod, un vigoroso cazador, fue el comienzo de un reino que incluyó Babel y Nínive. Un hombre de poder y ambición, pero sin una base en la obediencia divina. Toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Se asentaron en la tierra de Sainor y decidieron construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Esta es la arrogancia humana en su máxima expresión, en la ambición de alcanzar a Dios por sus propios medios. No se trata solo de una construcción física, sino de una soberbia espiritual. La unidad en un propósito egoísta es una trampa. Esta historia nos enseña que la verdadera elevación no se logra construyendo sobre tu propia vanidad, sino humillándote ante una fuerza superior. Cuando tu propósito es solo alcanzar el cielo por ti mismo, sin reconocer tu lugar, estás destinado a la confusión y la dispersión. El destino no es fijo, se forja con cada paso de fe. La ambición de la Torre de Babel no era solo arquitectónica, era un desafío al orden divino, una declaración de autosuficiencia en el corazón de la humanidad. Querían hacerse un nombre, no glorificar al Creador. Dios descendió para ver la ciudad y la torre, y dijo: he aquí que el pueblo es uno y tiene la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les impedirá lo que se propongan hacer. Esta frase hizo un latigazo que nos golpea con una verdad incómoda. A la unidad sin propósito divino puede ser una fuerza destructiva. La unidad es poderosa, pero solo si se alinea con la verdad. Para detener esta soberbia, el Señor confundió sus lenguas para que no se entendieran entre sí, y así los dispersó sobre la faz de toda la tierra. La Torre de Babel, un símbolo de unidad orgullosa, se convirtió en el origen de la fragmentación humana. Es una lección brutal sobre las consecuencias de la arrogancia colectiva. ¿Cuántas veces en tu propia vida has visto proyectos o relaciones desmoronarse porque la base era el ego, no un propósito compartido y humilde? La confusión es el precio de la autosuficiencia. El patrón se repite. La desobediencia lleva a la dispersión. Ahora, de vuelta a las genealogías, a los descendientes de Sem, Arfaxad, Sala, Eber, de quien los hebreos toman su nombre, Peleg, en cuyos días la tierra fue dividida, quizás una alusión a Babel, y Joctón, líneas que nos llevan a Taré, padre de Abram, Nacor y Harán. Harán murió en Ur de los Caldeos, la tierra de su nacimiento, antes que su padre Taré. La vida es efímera, y la muerte es una realidad ineludible. Abram y Nacor tomaron esposas a Sarai y Milca respectivamente, pero Sarai era estéril, una pieza clave en este rompecabezas divino que a primera vista parece una tragedia personal. La infertilidad de Sarai no era un castigo, sino la preparación para un milagro que desafiaría toda lógica. Taré tomó a Abram, a Lot, hijo de Harán, y a Sarai, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Se detuvieron en Harán y allí habitaron. La travesía de la fe a menudo implica paradas inesperadas, momentos de espera en los que se prueba tu paciencia. Taré murió a los 205 años en Harán, y así el patriarca original dio paso a la nueva generación. Génesis capítulo 12, el Señor dijo a Abram: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Esta no es una sugerencia, es un mandato radical, desarraigo total para un propósito mayo ere, y con esa orden viene una promesa de 7 partes. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la base de todo lo que sigue. La fe requiere un salto al vacío. Tu mayor bendición está más allá de tu zona de confort. Abram obedeció, saliendo de Harán a los 75 años, llevando consigo a Sarai, a Lot, sus bienes y las almas que habían adquirido. Llegaron a la tierra de Canaán, a Sicom, hasta el encino de Mor. En ese lugar, el Señor se apareció a Abram y le prometió: a tu descendencia daré esta tierra. La visión refuerza la promesa, transformando la obediencia en una convicción
inquebrantable. Abram construyó un altar allí al Señor que se le había aparecido, el primer acto de adoración en la tierra prometida. Luego se movió hacia un monte al oriente de Betel, y allí plantó su tienda, con Betel al occidente y Ai al oriente. Construyó otro altar y invocó el nombre del Señor en cada paso. En la fe es un acto de adoración y reconocimiento. Abram siguió su camino, yendo hacia el Negev, pero entonces una hambruna golpeó la tierra, forzándolo a descender a Egipto para residir allí, porque la hambruna era grave. La fe no exime de las dificultades, a menudo las intensifica. Es fácil creer cuando todo va bien. Al acercarse a Egipto, Abram le dijo a Sarai, su mujer: he aquí, yo sé que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: Han su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí hay un latigazo de verdad humana. Incluso el hombre de fe puede ceder al miedo y a la manipulación. No idealicemos a los héroes bíblicos. Sus fallas son un espejo de las nuestras. La estrategia de Abram era un intento de control, una fisura en su confianza total. Los príncipes de Faraón vieron a Sarai y la elogiaron, llevándola a la casa de Faraón. Abram fue tratado bien por causa de ella, recibiendo ovejas, bueyes, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Una bendición material que llegó a través de una mentira. Pero el Señor afligió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abram. La mano de Dios corrige las injusticias. Incluso cuando sus siervos las provocan, Faraón llamó a Abram y le reprendió: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: Ana es mi hermana y yo la tomé por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Faraón, un rey pagano, muestra más integridad en este momento que Abram una vergüenza. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abram y lo despidieron con su mujer y todo lo que tenía. Abram subió de Egipto al Negev con su mujer y todo lo suyo, y Lot con él. Abram era muy rico en ganado, plata y oro. Volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde había estado su tienda al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes. Es un regreso al origen, a la fuente de su fe, un recordatorio de donde comenzó todo. La humildad es un camino de regreso, y allí Abram invocó el nombre del Señor en un acto de arrepentimiento y renovación, volviendo a la fuente de su poder. También Lot, que iba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían permanecer unidos. Surgió una contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el ferecio habitaban entonces en la tierra. La prosperidad mal gestionada puede generar conflicto. La abundancia sin sabiduría es un problema. Abram le dijo a Lot: no haya por favor contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Una lección magistral de liderazgo y priorización de las relaciones. No está toda la tierra delante de ti, sepárate por favor de mí, Ann. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Una generosidad asombrosa, cediendo la elección a Lot. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió lo que parecía más atractivo a la vista, lo más próspero superficialmente. La apariencia te puede engañar. Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y se apartó hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abram habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue tendiendo sus tiendas hasta Sodoma. Los hombres de Sodoma eran muy malos y pecadores contra el Señor. En la elección de Lot, basada en la riqueza material, lo llevó directamente a un lugar de gran maldad. La comodidad a corto plazo puede llevar a la destrucción a largo plazo. Después de que Lot se separó de él, el Señor dijo a Abram: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves a Chichi la daré y a tu descendencia para siempre. Cuando cedes algo por fe,
recibes mucho más. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Una promesa de una posteridad inmensa, a pesar de que Sarai seguía siendo estéril. Levántate, anda por la tierra en su longitud y en su anchura, porque a ti te la daré. No es solo poseer, es caminar sobre la promesa, apropiártela. Hebrón se mudó y habitó junto al encino de Mamor, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. El ciclo de la fe y la adoración continúa. Génesis capítulo 14. Amraf el rey de Sinar, Arioc rey de Elazar, Kedorlaomer rey de Elam y Tidal rey de Goim hicieron guerra contra Bera rey de Sodoma, Bersa rey de Gomorra, Zainab rey de Adma, Semeber rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar. Todos estos reyes se unieron en el valle de Sidem, que es el mar salado. Sirvieron a Kedorlaomer durante 12 años, y en el 13º se rebelaron. En el 14º año, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas, a los husitas, a los semitas y a los horeos. Y regresaron y llegaron a En-Mispat, que es Cades, y destruyeron todo el país de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hazan-Zantamar. Los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Ziboim y Bela salieron y ordenaron batalla contra ellos en el valle de Sidem. Los valles de Sidem estaban llenos de pozos de asfalto. Los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron allí, y los que quedaron huyeron al monte. Los victoriosos tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todos sus alimentos, y se fueron. También tomaron a Lot, el sobrino de Abram, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. La imprudencia tiene un costo. Un fugitivo vino y se lo contó a Abram el hebreo. Abram habitaba en el encino de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Cuando Abram oyó que su sobrino había sido llevado cautivo, armó a sus criados nacidos en su casa, 318, y los persiguió hasta Danen. El hombre de fe es también un hombre de acción. Los dividió de noche, él y sus siervos, y los atacó y los persiguió hasta Joba, que está a la izquierda de Damasco, y recuperó todos los bienes, y también a su sobrino Lot con sus bienes, y también a las mujeres y al pueblo. Una victoria impresionante, lograda con valentía y estrategia. A su regreso de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Seif, que es el valle del rey An. Entonces Melcuazidec, rey de Sela, mi sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, una figura misteriosa que aparece de la nada, y lo bendijo, diciendo: An bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Melcuazidec no solo era rey, sino también sacerdote. Y Abram le dio los diezmos de todo, el diezmo como reconocimiento de la soberanía divina, no como una transacción. El rey de Sodoma dijo a Abram: dame a las personas y toma para ti los bienes. Pero Abram respondió al rey de Sodoma: Anja, alzado mi mano al Señor, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de sandalia, ni cosa alguna que sea tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abram, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Naner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Aquí hay una integridad inquebrantable. Abram se niega a ser enriquecido por un rey impío, prefiriendo depender solo de la bendición de Dios. Esta es una lección brutal sobre la pureza de intención. El dinero fácil a menudo viene con cadenas invisibles. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abram en visión, diciendo: no temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. La promesa se reafirma en medio de la incertidumbre. Abram respondió al Señor Dios: ¿qué me darás, siendo que no tengo hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? La duda humana, tan real incluso en los grandes de la fe. Y Abram dijo: he aquí, no me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo:
no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Luego lo sacó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una promesa tan vasta que solo puede ser aprendida por la fe. Y creyó Abram al Señor, y le fue contado por justicia. Esta es la esencia de la salvación, mucho antes de cualquier ley o ritual. La justicia no es por obras, sino por fe. Y le dijo, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la heredes. Y él dijo, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? La búsqueda de una señal, una confirmación. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Abram trajo todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Un ritual de pacto antiguo y solemne. Y descendieron aves de rapiña sobre los cadáveres, pero Abram las ahuyentó, la lucha para proteger la promesa. Cuando el sol se ponía, un sueño profundo cayó sobre Abram, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. La oscuridad es a menudo precursora de una revelación. Y le dijo a Abram, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, y será sierva allí, y será afligida 400 años. La profecía es brutal. Mas también a la nación a la cual servirán yo la juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. La justicia divina es inevitable, y tú irás a tus padres en paz. En buena vejez será sepultado, una promesa de paz personal en medio de la aflicción futura de su linaje, y en la 4ª generación volverán acá, porque la iniquidad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Un latigazo sobre la paciencia divina y la copa del juicio que se llena lentamente. A la puesta del sol, una oscuridad profunda, y aquí un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre las mitades. El Señor, en forma de fuego, ratificó el pacto consigo mismo, una garantía inquebrantable de su cumplimiento. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abram, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Una extensión de tierra vasta y específica, una promesa tangible. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abram, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar Sarai. Dijo a Abram, he aquí que el Señor me ha hecho estéril, por favor únete a mi sierva, quizás yo tenga hijos de ella. Abram escuchó la voz de Sarai, un error común en buscar soluciones humanas a problemas divinos. Tomó Sarai a Agar su sierva egipcia después de 10 años de que Abram había habitado en la tierra de Canaán, y se la dio a su marido Abram por mujer. Y él se unió a Agar, y ella concibió, pero cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. El desprecio y la envidia son semillas de conflicto. Sarai dijo a Abram, mi afrenta sea sobre ti. Yo entregué a mi sierva en tu seno, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Abram respondió a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Sarai afligió a Agar, y ésta huyó de su presencia. La huida es una respuesta natural al abuso. El ángel del Señor la halló junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente en el camino de Sher, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel del Señor le dijo, vuélvete a tu señora y humíllate bajo su mano. A veces, la sumisión es el camino a la verdadera libertad. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. El ángel del Señor continuó diciéndole a Agar, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será un hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Esta profecía sobre Ismael es un latigazo crudo sobre la naturaleza humana. A la aflicción
no siempre produce mansedumbre, a veces forja una resistencia feroz. Agar llamó el nombre del Señor que hablaba con ella, tú eres Dios que ve. Porque dijo, he visto aquí al que me ve. Este encuentro transformó su percepción de Dios, de un ser distante a uno que la ve en su sufrimiento. Un Dios que te ve es un Dios que se preocupa. Así que Agar volvió con Sarai y dio a luz un hijo a Hebrom. Y Hebrom llamó el nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. Hebrom tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael, una vida que se mueve, que sí adaptado, que comete errores, pero que siempre regresa a la obediencia. Génesis capítulo 17, cuando Hebrom tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esta es una invitación a la santidad, no a la infalibilidad. La perfección es un camino, no un destino. Y pondré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Abram cayó sobre su rostro, y Dios le habló diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no se llamará más tu nombre Hebrom, sino que tu nombre será Abram, porque te he puesto por padre de multitud de naciones. Un cambio de nombre que significa un cambio de destino, una identidad transformada por la promesa divina. Tu identidad se redefine por lo que crees, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti. En sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y seré su Dios. Promesas que se extienden más allá de su propia vida, impactando generaciones. Dios dijo a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión, una señal física y permanente en la carne, un recordatorio constante de la alianza. El de 8 días de nacido será circuncidado de entre vosotros, todo varón en vuestras generaciones, así el nacido en casa, como el comprado por dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu descendencia, un acto que trascendía lo individual, conectando a toda la casa y a los que se unían a ella. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Quien no se circuncidare, esa persona será cortada de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. La obediencia no es opcional. Dios dijo a Abraham a Sarai, tu mujer no la llamarás más Sarai, sino Sara será su nombre. Otro cambio de nombre, otra transformación del destino. La bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. Abraham cayó sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara de 90 años concebirá. A la risa de la incredulidad humana ante lo imposible, la fe es lo que sucede cuando te ríes de la lógica. Y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Él estaba dispuesto a conformarse con lo que ya tenía. Dios respondió, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. La promesa de un hijo específico, de la risa. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que lo bendeciré, y lo haré fructificar, y lo multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Dios es fiel a todas sus promesas, incluso a las que no esperamos. Mas mi pacto lo estableceré con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y dejó de hablar con Abraham, y Dios subió de él. Ese mismo día, Abraham tomó a Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados, a todo varón de entre los hombres de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio, como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael su hijo tenía 13 años. Un acto de obediencia inmediata,
sin dilación. Génesis capítulo 18. El Señor se le apareció de nuevo a Abraham en el encino de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Levantó sus ojos y vio a 3 hombres que estaban de pie junto a él. Cuando los vio, corrió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo a mi Señor: si he hallado gracia en tus ojos, no pases de largo a tu siervo. Se traerá ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y reposad bajo el árbol, y traeré un bocado de pan para que sustentéis vuestro corazón. Después pasaréis, por cuanto habéis pasado por vuestro siervo, una hospitalidad espontánea y profunda. Y ellos dijeron a Haz: así como has dicho. Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: andad prisa, 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos bajo la ceniza. Abraham corrió al ganado, tomó un becerro tierno y se lo dio a un criado, y éste se apresuró a prepararlo. Luego tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estaba con ellos debajo del árbol, y comieron. Servir a Dios es un privilegio, no una carga. Y le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces Sara se rió para sí, diciendo: después de envejecer, ¿tendré deleite siendo también mi señor viejo? La incredulidad se manifiesta en risa silenciosa. Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que daré a luz siendo yo ya vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no, sino que te has reído. No puedes esconderle nada al que lo ve todo. No hay mentiras que puedas ocultar al universo. Y los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Una revelación de confianza, puesto que Abraham ciertamente vendrá a ser una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán benditas en él, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor traiga sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La elección divina tiene un propósito moral y una expectativa de transmisión generacional. A la fe es un legado. Eliusí orgishu, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han hecho conforme a su clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. A la justicia divina no es arbitraria, es investigativa. Los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba de pie delante del Señor. Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Una intercesión audaz, una confrontación con la justicia divina. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que hay en él? ¿Han lejos de ti hacer tal cosa, destruir al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados por igual lejos de ti? ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? Un latigazo que resuena con la demanda de equidad en la propia justicia divina. El Señor respondió: en sí hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad. Perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Abraham, persistente, regateó, disminuyendo la cantidad de justos necesarios a 45, luego 40, 30, 20 y finalmente 10. La misericordia se estira hasta el límite por la oración de un solo hombre. El Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. El poder de la intercesión es inmenso. Génesis capítulo 19. Llegaron 2 ángeles a Sodoma al anochecer, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos, y se postró con el rostro en tierra. Y dijo: mis señores, por favor, entrad ahora en la casa de vuestro siervo, y pasad la noche, y lavad vuestros pies, y os levantaréis de mañana, y seguiréis vuestro camino. Pero ellos respondieron: no,
sino que pasaremos la noche en la plaza. Lot insistió mucho, y ellos vinieron con él y entraron en su casa. Él les hizo un banquete y coció panes sin levadura, y comieron. La hospitalidad de Lot contrasta con la maldad de la ciudad. Antes de acostarse, los hombres de la ciudad de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, todo pueblo, rodearon la casa y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La depravación era total. Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras él y dijo: hermanos míos, por favor no hagáis tal perversidad. He aquí que tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré ahora y haced con ellas como bien os parezca. Solamente a estos hombres no les hagáis nada, pues por esta causa vinieron bajo la sombra de mi techo. La desesperación de Lot lo llevó a ofrecer lo impensable, una muestra de la moralidad corrompida, incluso en el justo que habitaba en Sodoma. Qué lección más terrible. Pero ellos respondieron: quítate de ahí, y dijeron: a este vino aquí para ser extranjero, y quiere ahora juzgar. Ahora te haremos más mal a ti que a ellos. Y se abalanzaron sobre el hombre, sobre Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los hombres, los ángeles, extendieron su mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el más pequeño hasta el más grande, de modo que se fatigaban buscando la puerta. La ceguera espiritual se convierte en física. Los hombres ángeles dijeron a Lot: ¿tienes a alguien más aquí? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo y este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha llegado a ser grande delante del Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, los que se iban a casar con sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. La incredulidad es una sentencia de muerte autoimpuesta. Al amanecer, los ángeles apremiaron a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en la iniquidad de la ciudad. Como Lot tardaba, los hombres le tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, siendo el Señor clemente para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían sacado fuera, uno dijo: escapa por tu vida. No mires atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Una instrucción clara: no mires atrás. El apego al pasado es una trampa mortal. Lot les dijo: no, mi señor, he aquí que ahora tu siervo ha hallado gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, salvando mi vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. He aquí, esa ciudad está cerca para huir allá, y es pequeña. Por favor, déjame escapar allá. No es pequeña, y mi vida se salvará. Y él le respondió: he aquí, también te he concedido esto, no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Zohar. La misericordia se extiende incluso a las súplicas más pequeñas. Cuando el sol salía sobre la tierra, Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura, con todos los habitantes de las ciudades y el producto del suelo. Pero la mujer de Lot miró atrás, a sus espaldas, y se convirtió en una columna de sal. El desobedecer una instrucción simple te puede costar todo. Tu apego a lo que Dios destruye es tu propia destrucción. Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar donde había estado de pie delante del Señor, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de la llanura, y vio, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Es una visión aterradora de la justicia divina. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió a Lot de en medio de la destrucción. Cuando destruyó las ciudades donde Lot había habitado, la intercesión de Abraham salvó a Lot, a pesar de las malas decisiones de este. Lot subió de Zoar y habitó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. La desesperación lleva a actos inimaginables. La mayor dijo a la menor:
nuestro padre es viejo. Y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y nos acostaremos con él para que conservemos descendencia de nuestro padre. Un plan retorcido, nacido de la desesperación y el aislamiento. Esa noche hicieron beber vino a su padre, y la mayo Ere se acostó con él sin que él lo notara. Al día siguiente, la mayo Ere instigó a la menor a hacer lo mismo. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La mayo Ere dio a luz a Moab, padre de los moabitas, y la menor dio a luz a Benami, padre de los amonitas. De la desesperación y el incesto nacieron naciones que serían adversarias de Israel. Tus decisiones oscuras tienen consecuencias que van más allá de ti. Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y habitó entre Keitz y Shut y moró como forastero en Gerar una vez más. Abraham usó la misma estrategia de temor que lo llevó a problemas en Egipto, diciendo de Sara su mujer, ella es mi hermana. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en un sueño por la noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por la mujer que has tomado, pues ella es casada con marido. La soberanía divina protege su promesa, incluso de los errores de su propio siervo. Abimelech, sin haberse acercado a ella, dijo un señor, ¿matarás también a una nación justa? ¿Eu es mi hermana? Y ella también dijo, ¿An es mi hermano? Con integridad de mi corazón y con la inocencia de mis manos he hecho esto. Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te he detenido de pecar contra mí, por tanto, no te permití que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Una vez más, el rey pagano demuestra una moral superior a la del patriarca. La gracia no es permisividad, sino protección. Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y les contó todo esto, y los hombres tuvieron gran temor. Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech dijo a Abraham, ¿qué veías para que hicieras esto? Abraham respondió, porque dije, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, ella es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Una verdad a medias es una mentira completa. La fe no se excusa en el miedo. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la bondad que me harás, aunque en todo lugar donde lleguemos, digas de mí, ahí es mi hermano. Abimelech tomó ovejas, bueyes, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y Abimelech dijo, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo, he aquí, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Mira, esto te sea como un velo para tus ojos, para con todos los que están contigo, y para con todos, para Quisis Vinjicadao. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech, por causa de Sara, la mujer de Abraham. La protección divina se extiende a aquellos que, sin saberlo, están cerca de sus ungidos. Génesis capítulo 21. El Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, al tiempo señalado del cual Dios le había hablado. Y Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació, que Sara le dio, Isaac en la risa. Finalmente se hizo realidad. Abraham circuncidó a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac en la imposibilidad humana. Es la especialidad divina. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado. Abraham hizo un gran banquete el día en que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo de Agar la egipcia, al que ésta le había dado a Abraham, que se burlaba. La discordia surge en la celebración. Por tanto dijo Abraham,
han hecho fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo Isaac. Esto fue muy penoso a los ojos de Abraham, a causa de su hijo. La familia es un campo de batalla emocional, pero Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te diga Sara, escucha su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Ipsilon a un muchacho, Ipsilon la despidió, y ella partió y anduvo errante por el desierto de Birsib, y se consumió el agua del odre, y ella echó al niño debajo de uno de los arbustos. Se fue y se sentó enfrente a buena distancia, como un tiro de arco, porque decía: no quiero ver morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. El grito del desamparo es una oración. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque haré de él una gran nación. La intervención divina a menudo llega en los momentos de mayo era desesperación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Incluso en el rechazo hay propósito y provisión. Nadie está fuera del plan divino. Aconteció en aquel tiempo que Abimelech y Ficol, jefe del ejército de Abimelech, hablaron a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, por tanto, júrame aquí por Dios que no tratarás falsamente conmigo, ni con mi hijo, ni con el hijo de mi hijo, sino que conforme a la bondad que he tenido contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. La reputación de Abraham se había extendido. Abraham respondió: yo lo juraré. Abraham reprendió a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado con violencia. El justo defiende lo suyo. Abimelech y dijo: no sé quién ha hecho esto, ni tú tampoco me lo dijiste, ni yo tampoco lo he oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y bueyes y se los dio a Abimelech, y ambos hicieron un pacto. Abraham apartó 7 corderas del rebaño, y Abimelech preguntó: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: en estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo he cavado este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Birziba, porque allí juraron ambos. Así hicieron un pacto en Beerseba. Luego se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarindo en Beerseba e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. La fe no es solo mover montañas, es también plantar árboles y vivir en paz. El Dios eterno se revela en lo cotidiano. Y aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: hame aquí. Una prueba definitiva. Y dijo Dios: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que yo te diré. Esta es la prueba más grande. El sacrificio de tu mayo era bendición, aquello por lo que tanto luchaste. La obediencia puede llevarte a los límites de lo que crees posible. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó a 2 de sus siervos con él y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Ao tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días de angustia y caminar con una carga inimaginable. La fe es un camino solitario, a menudo lleno de dolor. Entonces dijo Abraham a sus siervos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Una declaración de fe asombrosa, una premonición de la resurrección. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y bon juntos Isaac habló a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: hame aquí, hijo mío. Y dijo:
y he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El niño, inocente, pregunta la pregunta más dolorosa. Abraham respondió: a Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Una respuesta que es pura fe, un latigazo de confianza ciega. El sacrificio no es tuyo, es de Dios. E iban juntos y llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y edificó Abraham allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Este es el clímax de la prueba, el momento en que la fe se convierte en acción irreversible. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo a Abraham: Abraham. Y él respondió: hame aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. La prueba había terminado. Dios no quería el sacrificio de Isaac, quería el sacrificio del corazón de Abraham. Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí, detrás de él, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice: oh, y Ané en el monte del Señor será provisto. El nombre mismo es un testimonio de la fidelidad divina. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré con gran bendición, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. La obediencia trae bendiciones que superan con creces el sacrificio. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así, Abraham regresó a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y Abraham habitó en Beerseba. Después de estas cosas, se le informó a Abraham, diciéndole: he aquí que Milca también te ha dado hijos, a Nachor tu hermano, Janjus su primogénito, y Buz su hermano, y Kemuel padre de Aram, y Kesed, Hazo, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Milca dio a luz estos 8 a Nachor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, también le dio a luz a Teba, Gaham, Taz y Maaca en Génesis. Capítulo 23. Ansara murió a los 127 años en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Luego se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los heteos, diciendo: yo soy extranjero y forastero entre vosotros. Dadme una propiedad para sepultura entre vosotros, para que sepulte a mi muerta de delante de mí. Los heteos respondieron a Abraham diciendo: Ángenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu muerta. Respeto incluso en la muerte. Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra, los heteos, y habló con ellos, diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, oídme y rogad por mí a Efrón hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su campo. Por su justo precio me la dará, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Efrón el heteo estaba sentado entre los hijos de Het, y Efrón el heteo respondió a Abraham, oyéndolo todos los heteos que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, oye, te doy el campo, y te doy la cueva que está en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta a tu muerta. Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra, y habló a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: ansí, por favor, ¿me escuchas? Te ruego que recibas el precio del campo de mi mano, y sepultaré allí a mi muerta. Efrón respondió a Abraham, diciendo: Señor mío, óyeme, una tierra de 400 siclos de plata, ¿qué es entre tú y yo? Sepulta pues a tu muerta. Abraham escuchó a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que había mencionado a oídos de los heteos, 400 siclos de plata, de peso corriente,
entre mercaderes, un precio justo, pagado por el hombre de fe. Así el campo de Efrón, que estaba en Macpela, que estaba delante de Mamor, el campo y la cueva que en él había, y todos los árboles que había en el campo, dentro de todos sus límites, fueron confirmados a Abraham en posesión delante de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Y después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpela, delante de Mamre y Gisebron, en la tierra de Canaán. El patriarca, un extranjero en la tierra prometida, compra su primera posesión, una tumba. Es un acto de fe en la promesa de posesión futura. La verdadera herencia se construye desde la humildad. Génesis capítulo 24, Abraham era ya viejo y avanzado en días, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que gobernaba todo lo que él tenía: por favor, pon tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, el Dios del cielo y el Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre quienes yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. La importancia de la herencia y de la pureza del linaje en la promesa divina. El siervo le respondió: quizás la mujer no esté dispuesta a seguirme esta tierra. ¿Debo yo entonces llevar a tu hijo de regreso a la tierra de donde viniste? Y Abraham le dijo: guárdate de llevar a mi hijo allá de nuevo. El Señor, Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y que me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no estuviere dispuesta a seguirte, entonces quedarás libre de mi juramento. Solamente no lleves a mi hijo allá de nuevo. La guía divina es la verdadera estrategia. El siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. El siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor y partió, llevando consigo toda clase de bienes de su señor. Se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Neco. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que las mujeres salen a sacar agua, y dijo: Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des buen suceso este día y muestres bondad a mi señor Abraham. He aquí, estoy de pie junto al pozo de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen a sacar agua. La oración específica es una herramienta poderosa. Permite que suceda que la doncella, a quien yo le diga: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responda: bebé, y también daré de beber a tus camellos. Que sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has mostrado bondad a mi Señor. Una señal milagrosa para confirmar la voluntad divina. Aconteció que antes de que terminara de hablar, he aquí que Rebeca, que había nacido a Betuel, Ishu, Jimiucau, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su hombro. La doncella era muy hermosa, virgen, a quien ningún hombre había conocido, y ella descendió al pozo, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a encontrarla y dijo: por favor, dame a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y rápidamente bajó su cántaro de su hombro y le dio de beber. Cuando acabó de darle a beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y vació su cántaro en el bebedero y corrió de nuevo al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. La espera y la observación son actos de sabiduría. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre tomó un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes para sus brazos que pesaban 10 siclos de oro, y dijo: ¿de quién eres hija? Por favor, dímelo. ¿Hay lugar en la casa de tu padre para que pasemos la noche? Y ella respondió: soy hija de Betuel Ishu Jimiucau, el cual ella le dio a Nacor. Y añadió: también tenemos paja y mucho forraje y lugar para pasar la noche. Y el hombre se inclinó y adoró al Señor. Y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha quitado su misericordia y su verdad de mi señor. Dirigiéndome el Señor en el camino,
a la casa de los hermanos de mi señor. La providencia divina es perfecta. La doncella corrió y contó estas cosas en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, y Labán corrió al hombre al pozo. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y oyó las palabras de Rebeca su hermana, que decía: así me ha hablado el hombre, vino al hombre. Y he aquí que él estaba de pie junto a los camellos en el pozo. Y dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué estás fuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. La avaricia puede disfrazarse de hospitalidad. El hombre entró en la casa y desató los camellos, y les dio paja y forraje a los camellos, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que estaban con él. Luego le pusieron comida delante para que comiera. Pero él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, la prioridad de la misión sobre la comodidad. Y le dijeron: habla. Y él dijo: yo soy siervo de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi señor, y se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y bueyes, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. La bendición material es una señal de favor divino, no un fin en sí misma. Y Sara, la mujer de mi señor, dio a luz un hijo a mi señor en su vejez, y le ha dado todo lo que tiene. Y mi señor me hizo jurar, diciendo: no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi señor: quizás la mujer no me siga, ¿no? Y él me respondió: el Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de mi juramento cuando llegues a mi parentela. Y si no te la dan, también quedarás libre de mi juramento. La fe de Abraham se contagia. Y llegué hoy a la fuente, y di ya: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, si ahora prosperas mi viaje en que ando, he aquí, yo estoy de pie junto a la fuente de agua. Que sea que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo diga: por favor, dame a beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Que sea ella la mujer que el Señor ha destinado para el hijo de mi señor. El siervo relata la providencia divina. Y antes de que terminara de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua. Y yo le dije: por favor, dame a beber. Y rápidamente bajó su cántaro de su hombro, y dijo: bebe, y también para tus camellos sacaré agua. Y bebí. Y también sacó para mis camellos. Y le pregunté, y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel Ishu Yenacoch, el que Milca le dio. Entonces le puse el pendiente en su nariz y los brazaletes en sus manos, y me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino recto para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vais a hacer bondad y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo para que yo me dirija a la derecha o a la izquierda. Una petición directa para conocer la voluntad de ellos. Entonces Labán y Betual respondieron y dijeron: del Señor ha salido esto. No podemos hablarte mal ni bien. He aquí Rebeca está delante de ti, tómala vechi, y sea mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. El reconocimiento de la mano divina, incluso por parte de aquellos que podrían haber sido motivados por otras cosas. Cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, adoró al Señor inclinándose hasta la tierra. El siervo sacó joyas de plata y joyas de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los hombres que estaban con él, y pasaron allí la noche. Por la mañana él dijo: enviadme a mi señor. Pero el hermano y la madre de ella dijeron: permanezca la doncella con nosotros unos días, au menos dayas. Después de eso, ella se irá. El apego familiar es comprensible, pero la misión de Dios tiene prisa. Él les dijo: no me detengáis, viendo que el Señor ha prosperado mi camino, enviadme para que pueda ir a mi Señor. Y ellos dijeron: llamaremos a la doncella y le preguntaremos directamente
una decisión que debía venir de ella. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió: así iré. La obediencia radical de Rebeca, su disposición a dejarlo todo por una promesa que apenas conocía. Esto es fe en acción. Y enviaron a Rebeca a su hermana y a su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Antú eres nuestra hermana, sé tú la madre de miles de millones, y que tu descendencia posea la puerta de los que los odian. Proféticas palabras de bendición, y se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron sobre los camellos, y siguieron al hombre. Y el siervo tomó a Rebeca y emprendió su camino. Isaac venía del camino del pozo de la Airoi, pues habitaba en la tierra del Negev, y salió Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos, y vio, y he aquí, los camellos se acercaban. Rebeca alzó sus ojos, y cuando vio a Isaac, descendió del camello, y dijo al siervo: ¿quién es este hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo respondió: Han es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió, un acto de modestia y preparación para el encuentro. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac la trajo a la tienda de Sara su madre, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer, y la amó. Y así Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. El matrimonio como consuelo, como inicio de un nuevo capítulo. Una pareja formada por la intervención divina. Génesis, capítulo 25. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, y ella le dio a luz a Simrán, Joxón, Medán, Midian, Isbac y Suha. Joxón engendró a Seba y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron Azurom, Letesem y Lumim. Los hijos de Midian fueron Efa, Efer, Enoc, Abida y Elda. Y Eldan, todos estos fueron los hijos de Cetura. Una familia extendida, pero con un propósito claro. Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que Abraham tenía. Abraham les dio regalos y los envió lejos de su hijo Isaac, mientras él aún vivía así Eschi, al país del oriente. El favoritismo no es siempre amor, a veces es estrategia. La línea de la promesa debía ser pura A. Y estos son los días de los años de la vida de Abraham, que vivió 175 años. Entonces Abraham entregó el espíritu y murió en buena vejez, un anciano y lleno de años, y fue reunido con su pueblo, una vida plena, marcada por la fe y la obediencia. Y sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Frón, hijo de Zoar el Eteo, que está frente a Mamre, en el campo que Abraham compró a los hijos de Hete. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, el cumplimiento de la promesa de un lugar de reposo. Y aconteció después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a su hijo Isaac, e Isaac habitó junto al pozo de la Lajeroi. La bendición se transfiere al heredero de la promesa. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que Agar la egipcia Siehau y Sarau le dio a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres según sus generaciones, el primogénito de Ismael: Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Mismaduma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus pueblos y por sus campamentos, 12 príncipes según sus naciones. La promesa de Dios a Agar se cumplió en Ismael, también fue padre de una gran nación. Y estos son los años de la vida de Ismael, en 137 años, y entregó el espíritu y murió, y fue reunido con su pueblo, y habitaron desde Avila hasta Sura. En la historia de los hijos de Abraham se bifurca, pero ambos linajes son bendecidos a su manera. La vida, con todos sus giros y complejidades, es un testimonio de la soberanía divina. La historia del Génesis es más que un relato antiguo, es un espejo de nuestra propia existencia. Cada personaje, cada prueba, cada victoria y cada caída reflejan las verdades eternas sobre la fe, la obediencia, la tentación y las consecuencias. No es solo un libro de historias cristianas, es una guía psicológica para entender la naturaleza humana y divina. Las decisiones de esos patriarcas resuenan en tu vida hoy, mostrándote que, incluso en el caos,
la promesa permanece. Estás escuchando la voz que te llama a tu propia tierra prometida, porque el verdadero viaje no es físico, es una transformación del alma.